Cuentos de Literatura Fantástica de 2017. Esta es la última mesa de la que vamos a disfrutar, Dios lo quiera. Queda bastante un pequeño evento al su término, que es una degustación de chupitos de hidromiel, lo cual parece así muy atractivo en principio. Yo espero que la mesa nuestra no resulte tan agradable como un chupito de hidromiel. Más interesante, seguro que esta mesa se titula Nuevos aires en literatura fantástica, como así viene escrito en el programa, pero yo no me llamo Pepe Carrasco. Pepe Carrasco era en principio el moderador que habíamos invitado. Lo que pasa es que por un problema de salud de un familiar muy cercano no podía asistir y me pidieron que fuese yo su sustituto. A mi nombre es Ernesto Fernández, muchos me conoceréis, soy un habitual del comité de organización de la jornada de literatura. Y bueno, Nuevos aires de literatura fantástica. Para hablar de esos nuevos aires, hoy nos acompañan tres jóvenes autores. Jóvenes. Luego hablaremos de lo que hemos comentado antes de la sobremesa, eso de la juventud. Son tres jóvenes autores, yo no me cuento entre ellos. A mi derecha, es decir, a vuestra izquierda del todo, está Ana de Aro. Ana de Aro es periodista, trabaja como técnico de comunicación en una fundación medioambiental, colabora en otros medios, leí Mujer Emprendedora, otros varios blogs, no exclusivamente de literatura ni de fantasía, sino género, cine en general. Ana ha participado en varias antologías de cuentos y ha publicado hace muy poquito una curiosa novela que está a vuestra disposición allí en los stands de la librería, La hija de Barba Azul, que es una novela de difícil clasificación, ¿no? Sí. Es una novela fantástica o fantasiosa, como poco, de la que ya nos hablaremos con más detalle, ¿vale? La novela, por cierto, que ganó, bueno, tiene una génesis curiosa, era un trabajo fin de máster, pero bueno, ganó el Premio Ciudad de Almería del año pasado y se ha publicado y parece que está recibiendo muy buenas críticas. A la izquierda de Ana se encuentra Javier Miró, que es un escritor sevillano exiliado en Austria, en Viena. Vive muy lejos de su ciudad natal. Él es un escritor de genuina fantasía y ciencia ficción, ¿crees bien? De genuina, más clasificable que decir, más dentro de los cánones. sí se puede llamar así. Todavía no he hecho nada extraño que no me digan qué has hecho. No se puede encontrar. Tiene dos novelas publicadas, ¿no? Tiene dos novelas. Una que está muy actualidad, que es La armadura de luz, que ha salido editada por Minotauro, Ayesna. Es fantasía épica, ¿no? El corte. Así lo ha clasificado la editorial. Yo discrepo de eso, pero bueno, la editorial es la que sabe, ellos deciden, pues nada, yo lo que ellos me digan. Si dicen que es fantasía infantil, pues será fantasía infantil también, pero vamos, tampoco estaría de acuerdo. ¿Cómo te atreves a discrepar con Minotauro? Soy yo. Es un valor. Otra novela de otro título que tienes publicado a día de hoy es Rebelión 19. Sí. De la que sé yo muy poco, sé que la saca con Triskel, editores, ¿verdad? ¿Sería algo así como una novela de ciencia ficción post-apocalipsis? Sí, podría llamarse así también. Es que vamos a hablar mucho de etiquetas, me temo, en esta mesa. A ninguno nos gusta, pero se impone, ¿no? El tema de la etiqueta. La cara que me mira. Sí, porque de eso hemos estado hablando hace un ratito y viene el tema calentito. Javier Miró es un tío multidisciplinar. Hombre orquesta. Un hombre orquesta, exacto. Es el espectáculo que había antes en la tele, que había estos tíos con los platos chinos, que cogían una vara y ponían un plato dando vueltas y ahora la otra, y mantenía de pie como media docena. Bueno, pues tú haces algo parecido, ¿no? Porque luego tienes tu propia agencia de asesoría a escritores. También tienes un canal de comunicación
Bueno, está en libros prohibidos, perdón. Eso sí, sí. No, que no puedes crear contenidos de YouTube. Sí, un canal de YouTube que tampoco sirve ya canal de comunicación de coño, te Canal Antena de 3. ¿Quién está detrás? No, bueno. Youtuber. Vale, Javier Miró ya nos hablará sobre su persona y su interesantísima obra. Y para completar el elenco, tengo aquí a mi inmediata derecha a Mariela González, que es otra vieja conocida del Encuentro de Literatura Fantástica. Creo que lleva, este es el duodécimo. Este es el duodécimo, llevo desde el primero. Desde el primero hasta ahora. Este año es muy divertido porque ella por primera vez se sienta aquí arriba mirando hacia allá. Ella siempre ha sido participante del público, participativa, muy dinámica. La verdad siempre la ha hecho bastante montar. Es muy bonito porque ya hemos visto así un poco su evolución de la mera aficionada a la literatura fantástica, con sus inquietudes y su ocupación escritoril, y bueno, poquito a poco mira, se está dando una carrera y aquí la tenemos hoy. Aquí lo tenemos arriba gracias a la publicación ya de más de una obra. Lo más reciente que he tenido aquí era aquel ensayo sobre la obra de Rafael Marín. ¿No es lo más reciente publicado? Ese ensayo sobre la obra de Rafael Marín, que trata un poco sobre la historia de la ciencia ficción en España, eso fue mi tesina de doctorado, o sea, la publiqué en 2012 creo. Y a posteriori he publicado dos novelas de fantasía, una un poquito más clásica, Heredero del Invierno, con Carlina, que es una editorial además de aquí, de Sevilla. Y Historias del Camino, con Kelonia, otra editorial también muy conocida por todos los que nos gusta la fantasía, porque además tiene unas ediciones muy cuidadas y además son muy cuidados sobre los autores que nosotros, ¿no? Noveles. Y bien, luego un par de libros. Bueno, continúa. Sí, bueno, tengo que trabajar en el mundo del videojuego. ¿Tienes alguna obra ensayística? Sí, luego un ensayo sobre el mundo del videojuego, si a alguno nos gusta, pues también. Es bastante variada la mesa. La pregunta esa de qué nuevos aires corren en la literatura fantástica española creo que es bastante complicada. Os voy a pedir disculpas por mi dicción, que no es la más espallada, pero es que tengo unos correctores ortodónticos de esto que son bastante molestos. Porque yo nunca he hablado con excesiva elocuencia, pero este año estoy aún menos elocuente que de costumbre. Sé que me vais a disculpar. En fin, nuevos aires. ¿Qué nuevos aires corren en la literatura fantástica en nuestro país? ¿Qué nuevos aires? Es muy buena pregunta. Sí, exacto, venga. No sé, yo siempre pienso que esas cuestiones se responden a posteriori, ¿verdad? Nosotros vamos haciendo cosas que van saliendo y cada uno tiene sus tendencias y sus inclinaciones y luego se puede ir clasificando. Yo creo que por la parte que a mí me toca hay una tendencia interesante, por ejemplo, a la reescritura, a los retellings que le llaman ahora, ¿no? De historia ya conocida, con un punto de vista nuevo. No sé si mis compañeros de mesa, que son más específicos de literatura fantástica, tienen una visión distinta. Yo creo que bueno, con la fantasía está ocurriendo, también con la ciencia ficción y con el terror, con la literatura de género así en general, está ocurriendo que se está realmente animando la cosa, que aquí estamos un poquito más parados en ese aspecto. En la mesa anterior estaban hablando de la ciencia ficción, que bueno, aquí en España a lo mejor por sus características más cerradas con respecto a la ciencia, pues no daba lugar a ese gusto por la ciencia ficción y que ha tardado más, y con la fantasía pues parece ser que es lo mismo. No sabemos si, como decían ellos, esto no me lo he inventado yo, lo he oído en la charla anterior, haber venido, así que bueno, pues ellos estaban diciendo que a lo mejor aquí con la herencia de la Inquisición, o que te puedes saber que nos cuesta más trabajo pues estas cosas mágicas o especiales que hay que usar tanto la imaginación, y somos más dados a la narrativa y considerar solamente la narrativa como literatura, y los demás pues somos unos frikis raros que escribimos cosas raras. Nos estamos librando un poco de todas estas trabas. Creo que es una cosa que está ocurriendo últimamente. Hay mucho autor que merece la pena ser considerado, que no hace falta que sea del mercado anglosajón, como viene siendo de toda la vida. Porque todos los autores, por lo menos de ciencia ficción, prácticamente todos los autores de ciencia ficción y de fantasía eran anglosajones. Los clásicos sí, es verdad que España no tiene un autor clásico de ciencia ficción que tú digas. Ha venido en los últimos años.
Entonces nosotros que somos los nuevos aires, por decirlo así, porque queda muy bien en el nombre de la charla, que está bien, los nuevos aires, sobre todo a mí, me quito unos cuantos años, está muy bien, es un piropo. Está muy bien porque nosotros estamos cosechando, recogiendo la cosecha un poco de estos últimos años de esta gente que ha empezado a escribir sin ningún problema, que se está quitando de encima las cadenas de que esto es baja literatura o que no sé, solamente hay que leer autores anglosajones. Y nosotros estamos recogiendo eso y somos, digamos, como la segunda generación y estamos empezando a hacer un poco más de todo. Que luego hablaremos de las etiquetas, ¿no? Que estamos deseándolo. Sí, las etiquetas. Yo por mi parte opino que, aparte de efectivamente nos estamos desprendiendo de ciertos prejuicios, en una doble vertiente. Por una parte, efectivamente, el prejuicio de que lo autóctono es de baja categoría y lo realmente de calidad viene de fuera. De eso nos estamos desprendiendo, por suerte. Yo lo estudié mucho en mi tesis en la que tú has mencionado, precisamente por lo mismo, ¿no? Porque hay muchísimos nombres olvidados que se vienen rescatando a través de editoriales como la propia Spórtula, que fue la que la publicó, que editan a esos grandes clásicos de la ciencia ficción. Hace poco pues, se hablaba de Gabriel Bermúdez, de Javier Redal, que falleció hace poco, y nadie se enteró de que falleció. Falleció en noviembre del año pasado y nos hemos enterado ahora. Javier Redal, que publicó con Juan Miguel Aguilera, no, con Juan Miguel Aguilera publicó Mundos en el Abismo, que es una saga muy importante de la ciencia ficción, muy seminal para la literatura española, y olvidado completamente, ¿no? El pobre, ¿no? Entonces se van, por una parte, esa recuperación del pasado va ayudando a que se desprendan esos prejuicios. Por otro lado, que es una cosa que creo que es muy importante también, es como se rompe un poco la barrera tradicional entre autor y lector, porque los autores pasan cada vez más, los lectores pasan cada vez más rápido a ser autores, y eso influye mucho, por supuesto, que tengamos acceso a más literatura que la que nos publican inmediatamente las editoriales de género, ¿no? Mucha gente lee en inglés, se crean clubes de lectura en inglés de fantásticos, autores que vienen incluso de países de Europa del Este, ¿no? Y ya, si quieres, por dar un poco paso a lo que creo que podemos comentar, que es el tema de las etiquetas, lo que es muy importante es que se amplía el concepto de género fantástico. Y yo creo que dentro de esos nuevos aires de fantasía existe eso, ¿no? Que la gente deja se subdividen más géneros, pero al mismo tiempo se deja de compartimentar todo tanto en clichés o tópicos, lugares comunes. Sí, yo un poco pensando en la charla anterior que estaba específicamente centrada en la ciencia ficción, y un género que a mí siempre me gusta mucho, estaba yo pensando que tenía un encaje muy apropiado también para esta mesa. Ellos lo que pasa hablaban de ciencia ficción, casi exclusivamente. Esta mesa la vamos a dedicar a la literatura fantástica, pero en su sentido más amplio. Podría ser todo lo que no sea prácticamente así narrativa, así contemporánea, crónica, costumbrista, actual, ¿no? Algo así. Sí quería deciros, bueno, por ejemplo en la ciencia ficción hubo ahí un amago de debate que no lo fuese, sino que duró muy poquito. Habría sido interesante profundizar en la ciencia ficción, por ejemplo, se han vivido unas etapas, que eso lo vemos a la posteriori. Hablaron de Julio Verne. Julio Verne es el exponente del optimismo en la ciencia, a finales del siglo XIX. La tecnología, todo lo que aportaba, vamos a decir, era positivo, hacía la vida mejor. En los años 30, 40 se empieza a ahondar en los peligros sociológicos de la tecnología, del control de masas, del peligro de los estados opresivos. La Guerra Fría es la época del pánico nuclear, ¿no? De vamos a morir, nos vamos a extinguir. Luego, muchas etapas, en los 80, 90, viene el cyberpunk con la llegada de la informática a la vida cotidiana de la gente. En la fantasía en general podemos seguir que también hay unas etapas. Hubo unos años que fueron muy de moda. Digo recientemente, hemos tenido a Harry Potter en el siglo XXI, hemos tenido una etapa de vampiros adolescentes, hemos tenido zombies, ¿no? Por ejemplo, los zombies en el terror han tenido... Que eso coincide un poco también con la época de crisis. Yo creo que se mezcló el 2012, la movida esta de los mayas y el fin del mundo, a su vez con la crisis, con la crisis económica y financiera mundial. Eso hace a la gente darle mucha vuelta y especular sobre futuros apocalípticos, desastrosos y tal. Pero yo quería preguntar, tenemos que usar las etiquetas para esto, claro, estoy hablando de vampiros, estoy hablando de niños magos, de zombies y cosas así. ¿Qué corrientes, yo tengo mi propia opinión, pero quiero preguntaros la vuestra, qué corrientes veis que están ahora así, más de actualidad, imponiéndose o llegando?
o si realmente están conviviendo sin que ninguna tenga particularmente un protagonismo en el mercado. A nivel de edición independiente siempre ha habido un eclecticismo enorme, ahí habrá de todo. Pero ¿qué corriente, qué etiqueta, qué subgénero dentro de la fantasía creéis que tiene hoy por hoy más predominio entre el público, los editores y los escritores? Bueno, yo creo que es muy interesante, por ejemplo, lo que comentábamos antes, lo que se está haciendo en temas de fantasía urbana o la literatura de lo extraño, que es en la que yo me siento más cómoda, por eso venía la conversación de las etiquetas. Concretamente mi novela, La hija de Barba Azul, no es tanto una novela de fantasía clásica al uso, no hay una construcción de un mundo extraño en el que uno se adentra, sino que es una novela en la que, bueno, es una reescritura de los cuentos infantiles desde el punto de vista de esos elementos más macabros, más terroríficos de los cuentos. Y todo ello en un argumento de misterio, es una novela de misterio, pero como tiene ese punto de lo extraño, de la magia en lo cotidiano, pues se suele clasificar como novela fantástica. Evidentemente no es una novela realista, pero yo creo que es muy interesante todo esa literatura de lo extraño en lo cotidiano. Y pongo siempre de ejemplo a Neil Gaiman, ¿no? Pero hay muchos autores que no ven así. Por orden, supongo que para mí. Sí, no, bueno, bueno, la verdad que la pregunta tiene lo suyo, tiene miga, porque si bien es verdad que hace unos años teníamos unas vertientes muy claras como libro de zombies, pero zombies a cascoporro, todo el mundo queremos ver zombies, aquí no hay suficientes zombies, eso hemos pasado, ha ocurrido, pero hoy en día bueno, tenemos la parte de vampiros, en fin, eso no es literal. En fin. A ver, hay novelas de vampiros que están muy bien, que son anteriores. Tenemos Anne Rice, por ejemplo, que ha hecho novelas de vampiros, tiene ya sus años. Efectivamente. Madre mía. En fin. Yo creo que hoy en día no tenemos esa vertiente tan fuerte. Yo creo que hoy en día, como decía también Mariela antes, está viendo mucho escritor, que está bien, ¿no? Está bien que la gente escriba. Lo malo es cuando después nos ponemos a vender libros, que no se vende ni uno, pero está bien que la gente escribe, que se publiquen libros. Pero como somos tantos y vemos de tantos sitios y hay tanta gente, ya no solamente tenemos el mercado anglosajón, también como tú decías tenemos una fuerte influencia de Europa del Este, tenemos influencia de China, de Japón, tenemos autores muy buenos que están llegando de allí, tenemos literatura africana también, se ha publicado este mismo año un libro de relatos de ciencia ficción de escritores africanos, que es una cosa que era impensable pero hasta antes de ayer. Y eso también lo tenemos, entonces tenemos tanta cantidad de información y tantos sitios donde tirar que digamos que tenemos una amalgama que no sabemos muy bien por dónde vamos a tirar, para dónde va a ir el futuro, y bueno, nos dedicamos a escribir y nos dedicamos a hacer nuestras cosas. Yo, por ejemplo, hoy en día, en el plan etiqueta, volvemos al tema, tenemos, ya no solo tenemos, hace unos años tenemos el steampunk, el cyberpunk, pero es que hoy en día cualquier cosa puede ser cualquier palabra punk, y ya es un género. Tenemos el hope punk, el dream punk, el silk punk. El hope punk, sí, bueno, y el dream punk, el green punk, el biopunk, que sí, el de transcrepuscular, se le ha inventado eso, pero bueno, yo estoy convencido de que puedes buscar libros que hablen de implantes que sean biomecánicos. Eso no lo ha inventado Hueso, por ejemplo. En fin, que está bien. El caracoles, ¿no? Y de cosas y de libélulas y tal, que tiene lo suyo. Pero tenemos esa enorme cantidad de punks y de etiquetas y de pseudoetiquetas y tal, que por lo tanto, yo como lo veo, no veo que ninguna se vaya a imponer, que haya una vía principal que se vaya a imponer, que lo cual está bien porque por un lado difumina la fuerza de las etiquetas, con las cuales estoy totalmente en contra, y por otro, pues bueno, tienes una variedad ahí que si te gusta algo puedes tirar ahí, puedes explorar, incluso a la hora de escribir tienes una variedad enorme que te puede ayudar para crear cosas nuevas. Entonces, no he respondido a la pregunta. Y ahí se lo paso a María. ¿Cómo se llama la fantasía oscura que me comentaba? El Grindark. Grindark. Claro, hablábamos mucho del Grindark antes cuando estábamos un poco hablando sobre cómo íbamos a enfocar la charla, ¿no? Que supongo que todos lo habréis escuchado seguro si sois lectores de fantasía, que es esta fantasía en la que
se promueve, digamos que hay una creencia de que la fantasía antigua o clásica post-Tolkien era demasiado ingenua para los tiempos que corren, los tiempos post-11S, en los cuales tenemos el enemigo inserto en casa y el ser humano muestra muchas caras y, en fin, digamos que ese positivismo que vivimos post-Guerra Fría, pues ahora se ha enfriado, valga la redundancia, el chiste malo. Y el Grindr, que bueno, tiene a Martin como exponente, a Sapkowski, a Abercrombie, a Morgan en Solo el Acero. El Grindr se ha impuesto como la fantasía de los nuevos tiempos, porque los tiempos nuevos son oscuros y en fin, hay que mostrar esa clase de personajes que muestran todo lo malo que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que es el gran exponente de por qué las etiquetas son malas, porque dividen de una manera que es reduccionista al final, ¿no? Y que en el fondo a todos nos gusta leer fantasía, y yo no sé por qué yo disfruto muchísimo leyendo a Sapkowski, ¿no? Y yo comentaba que jamás me imaginé que Sapkowski era Grindr, hasta que ahora de pronto se le ha dado por poner esa etiqueta, ¿no? Las etiquetas tienen una parte positiva para el autor porque te ayudan a guiarte, ¿no? Y a documentarte incluso. A mí se me ocurrió que escribir esta historia y hay pues caracoles gigantes, X cosas, ¿no? Y me quiero documentar, quiero ver a gente que ha hecho algo parecido. Pues a lo mejor el hecho de buscar gente que se acoja a cierta etiqueta te ayuda pues también a guiarte o a buscar ciertos referentes, que siempre hay que ayudarse, ¿no? Eso es inevitable. Pero esa es la parte positiva, ¿no? Incluso para el propio lector, pero la parte negativa es cuando se produce un reduccionismo de conceptos y sobre todo cuando eso divide un género tan rico como es la fantasía, lo compartimenta y cierra caminos, ¿no? Tanto para el autor como para el lector. Desde el punto de vista de las etiquetas están creadas con una perspectiva comercial, con todo lo negativo que eso conlleva, porque por desgracia yo recuerdo que en el Celsius, por ejemplo, estuvo Lisa Tate hablando sobre Futuros Perdidos, ¿no? Una novela que habla sobre mundos posibles y tal, muy interesante, y decía, hablamos también, que siempre acaba saliendo el tema de las etiquetas y de los géneros, decía, yo no sé de qué género es, porque en Inglaterra me lo pusieron en terror y en USA me lo pusieron en ciencia ficción. Y ahora que y dice, no lo sé. Entonces, ¿para qué? O sea, yo la he leído y es difícil incluso situarla en un sitio o en otro, ¿no? Entonces, ahí tienes a los propios libreros, por así decirlo, por simplificarlo mucho, dividiendo y cerrándote caminos, ¿no? Entonces, es muy peligroso dejarse guiar por las etiquetas sin reflexionar sobre ellas, ¿no? Sobre lo que supone. Y hablábamos antes además de que hay etiquetas que tienen una carga más peyorativa que otras, y concretamente la de literatura fantástica, muchas veces parece que porque escribes fantástica o porque lees fantástica eres un escritor menos riguroso o un lector menos capaz. El friki de la librería. Y no tiene por qué ser así. Luego también hablan de la fantasía sucia, ¿no? Que supongo que es otra forma de llamar al Es Grindr. el Grindr. Green suele ser algo eso sucio, ¿no? Y dark, todo, entonces. Dos veces oscuro. Muy oscuro. Más oscuro, más negro, que todo va con El tema este a mí me hace pensar, las etiquetas y tal. Puede ser que muchos escritores no estén utilizando la fantasía cuando se sientan delante de la ordena, o que muchos lectores que dicen que les gusta la fantasía y no que lo discutan, les gusta, ¿vale? Tampoco les gusta tanto el ejercicio así, como decir, más libre de la fantasía. Yo que siempre he pensado que eso, he visto mucho cliché en este mundillo, mucho espacio común, muchos lugares, como decía, muchos tópicos. A lo mejor a la fantasía lo que le sentaría bien sería una revolución, pero sin una dirección concreta. Más ejercicio especulativo, un poco más de locura, un poco más de... Me da a mí la sensación. En la fantasía, por ejemplo, en Latinoamérica los escritores del realismo mágico, por ejemplo, son escritores fantásticos, en realidad. O sea que la incluyen, ¿vale? En unos contextos que desde luego están muy lejos de las etiquetas tradicionales. La ficción, evidentemente, tampoco es terror ni sería fantasía, ni mucho menos. Pero tiene unas posibilidades mucho más grandes. Yo le veo es un espacio mucho menos compartimentado. Yo creo que todos esos términos vienen a posteriori. Es decir, tú como autor, no sé qué pensaréis vosotros, pero tú no te sientas y dices, bueno, voy a escribir
una novela Brindar con toques de steampunk y fantasía urbana y le voy a echar una pizquita de... De Opa, Eso. por favor. Eso de que eso, como tú dices, de que eso es lo que se habla, pero Claro. yo creo que mucha gente vive tan constreñida precisamente por etiquetas y ahora que se vende Grindr, voy a hacer Grindr, o el steampunk, quiero ser como este tío hace steampunk. Entonces por eso es un problema la etiqueta desde el punto de vista, o sea, hay que reflexionar. Yo creo que falta un poco, como mucho otro aspecto, de crítica individualizada sobre la etiqueta, qué significa. O sea, a mí me preguntan muchas veces de qué van mis novelas o de qué género y tal, y yo, fantasía, eso es como muy amplio, ¿no? Pero porque quizá que yo he reflexionado sobre eso, me he apoyado en muchas lecturas mías, pero no creo que sea necesaria la etiqueta para darle una entidad, ¿no?, a la historia en sí. Pero hay gente que sí lo ve, por eso creo que es un problema, porque esa gente que lo ve y que piensa y que son autores que pueden ser perfectamente capaces, están empezando a lo mejor y sienten que necesitan la etiqueta, vienen condicionados ya por lo comercial. Y claro. ¿Sabes? Entonces, lo que tú dices es lo más loable y lo que deberían pensar todos los autores, ¿no? De que se Yo tenía una historia que quiero contar. pero luego te pones a ver en redes o en foros y tal, o en grupos de discusión, Goodreads, lo que sea, y esto de qué género es, y te etiquetas súper, bueno, y el tema del post-punk, si quieres tú comentarlo, porque yo creo que da para difusión. ¿Es exactamente todos los que estáis aquí sabéis lo que es? No, Pero es que hace nada ha habido un salseo, como se dice en Twitter, con el tema del home punk. Yo es que paso, o sea, lo estoy comentando porque es muy divertido, pero paso de meterme, o sea, yo dejo ahí, tiro las piedras cuando la mando totalmente. O sea, no quiero meterme ahí porque para mí, en serio, de nuevo, el tema de las etiquetas es que no beneficia a nadie. Eso lo usan mucho los editores, lo usan mucho los libreros. Yo no quiero señalar a nadie, a todos los editores y libreros que hay aquí, yo no tengo ningún problema con ello, pero que eso al final contamina al escritor. El escritor, que es como tú estás diciendo, yo soy un escritor de fantasía juvenil urbana. ¿Vale? ¿Y por qué? Pues porque he leído 3 libros que decían que eran de fantasía juvenil urbana, me gustan mucho y los estoy copiando, que ahí viene el cliché de nuevo. Y tú dices, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué eres así? Pues yo soy más escrito de fantasía juvenil urbana que tú. ¿Y por qué? Porque tiene más elementos, es más puro. O sea, ¿esto qué es? Al final lo que estamos haciendo es repetir una serie de imágenes y de lugares comunes que no benefician a nadie. Y nos estamos pegando patadas entre nosotros porque queremos llegar a ciertas cuotas de, yo qué sé, de ser famoso, de fama, de legitimidad. Pero vamos, al final quien paga esto es la originalidad y al final quien paga esto es el lector. Y el lector, como te vuelva a la espalda, porque el lector al final es el que pone dinero, como él te vuelva a la espalda, pues te vas a la mierda. Tienes que ponerte una etiqueta nueva, claro. No paso de hacerme lo de Hope Punk, o sea, paso... A ver, no fue más que un tema de debate que surgió en Twitter, ¿vale? Ya sabéis cómo son los debates en Twitter, que son totalmente organizados, respetuosos, democráticos, argumentos profundos. Nadie toma ninguna posición extrema. El caso es que, bueno, surgió a raíz de un artículo escrito por una persona, ni conozco el nombre porque, bueno, una persona aficionada a la fantasía, entonces hablaba precisamente de que el hecho de que el Grindr se estuviera extendiendo como una mancha de aceite no era positivo, que había que buscar, precisamente por los tiempos en los que vivimos, ¿no?, tan a veces descorazonadores, había que buscar alternativas más alegres y tal, ¿no? Entonces dijo que podía existir una etiqueta llamada Hope, de esperanza, punk, ¿no? Y lo que a mí me llama la atención es que dijo, Hope Punk, hay que escribir Hope Punk. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, que es Hope Punk. Y empezaba a decir una serie de cosas y digo, pero ¿por qué tenemos que crear una etiqueta para algo que existe desde hace 50 años? Entonces, es un ejemplo y por eso me parece que sale a colación interesante, por supuesto sin entrar en más debate a lo mejor del juicio, tal y pascual, de etiqueta. O sea, estamos de acuerdo, el Grindr a veces no es necesario que, o seguir usando etiquetas, que se considere la fantasía ahora es Grindr, ¿no? La fantasía sigue siendo fantasía. Y si a ti te gusta leer fantasía de hace 50 años, o un número, o de hoy, que no siga esos cánones que parece que son los modernos, no pasa nada, la puedes escribir, la puedes leer, pero no es necesario poner una etiqueta para que tú versus el otro, o sea, esa contraposición es lo que es negativo, ¿no? Lo que convierte la etiqueta en algo negativo. ¿Qué veis? ¿A qué le disfruto tener como pregunta así complementaria? ¿A qué movimiento, etiqueta, a qué subgénero le disfruto? ¿Y cuáles consideráis ya muy El Hope Punk. Superado ya.
Acaba de nacer y ya está suelto. No, que no es deseable. Estas cosas que son un juego de especulación muy difícil, porque década y media después tú puedes decir, pues lo que se hacía al final de los 90 era tal o cual cosa y lo podemos encuadrar en esto. Lo que se hace actualmente, yo creo que nadie es consciente de su posible repercusión futura y ese tipo de cosas, ¿no? Yo decía que tengo una opinión sobre lo que siguen poniendo, ¿verdad? Ahora mismo vivimos un momento con esto de la globalización, con lo que hay un enorme eclecticismo en todas las disciplinas artísticas de la creación, en todas, pero desde la pintura, o sea, desde la plástica hasta el cine, hasta el ballet. Todos esto yo creo que no sé cómo lo estudiarán nuestros descendientes, pero tú ahora puedes decir, a lo largo de la historia en el arte pues había una época romántica, luego un neoclásico de finales del XIX, luego está en la época industrial, tiene la época victoriana, pues hay reminiscencias así orientalizantes, con el tema de las colonias, después llega la Bauhaus, pero en fin. Ahora mismo no prima nada muy en concreto. Hay una serie de temáticas que sí están muy en actualidad, a menudo arrastradas en este caso lo voy a contar por la televisión, por las series de televisión. El tema de George R. Martin, por ejemplo, ¿no? Que parece que ha revitalizado mucho la literatura fantástica épica, esta clásica. Tienes esto a los Abercrombie, a los Rothfuss, a toda esta gente anglosajones que sí están poniendo más de nuevo de moda aquella literatura de caballeros y magos y dragones y cosas así. Pero en España no tenemos una generación parecida a la anglosajona de gente que esté practicando una línea así muy concreta, una temática. ¿No? Al menos con mucho éxito. No es Sibel. No lo sé. Publicidad encubierta. No, yo no sé. En España no tenemos ahora mismo. Hubo una oleada de zombies. Muriendo zombies. Es verdad. Lazarillo, el Quijote. 6, 7, 8 años, sí, es que era alucinante. La oleada está por ahí todavía. Todavía. Pero ya perdió bastante fuego. Sí. Se le va cayendo cacho. ¿Por qué apostaríais? O si no apostaríais, ¿qué os gustaría, qué temática os gustaría que se abordase con más frecuencia? O, bueno, si tenéis una cosa súper chachi, muy original que nadie saca todavía, lo tenéis ahí como borrador a punto de moverlo por ahí, no lo digáis porque entonces podéis fastidiar y ya no sois tan novedosos. Pero, venga, suponiendo que pudieseis proponer un par de temas, ¿qué os gustaría leer que no se lee, que no se encuentra hoy día? ¿Qué os gustaría leer? Esto es trampa, como es difícil, me estáis mirando a mí porque estoy yo en este sitio. ¿Quieres que empiece yo? Sí, por favor. Vamos a ver. Estábamos hablando de que el arte que está llegando a todos sitios, ¿no? Hoy en día con las redes sociales, alguien hace una cosa súper extraña en Hong Kong y a los 20 minutos ya le están dando me gusta desde San Francisco y bueno, estamos como todos súper mezclados, va súper rápido y tenemos esa mezcla ahí y parece que ya es imposible que haya algo nuevo o alguien ha sacado algo súper nuevo, pero es que a la semana siguiente sale algo que es todavía mucho más nuevo. Vale, perfecto, pues entonces nosotros tenemos, en lugar de verlo como una desventaja, que lo es, vamos a verlo como una ventaja, vamos a intentar escribir cosas que sean así. Por ejemplo, a mí me parece que ya que tenemos que mezclar, vamos a mezclar de verdad, vamos a mezclar fantasía con ciencia ficción, por ejemplo. Que eso es una cosa que no es nada nueva, pero no es nada nuevo porque es una cosa que a mí me suena desde Doom, por ejemplo, tiene ya la mezcla ahí, ¿no? Y su copia horrible, bueno, su copia descarada que es Star Wars, ¿no? Toma, ahí polémica ahí. Se supone que quería hacer Lucas Flash Gordon, pero no quería pagar los derechos, pero quería mucha pasta, por eso hizo una. Por eso digo, me gusta Doom, voy a Tenemos que sacar los derechos. no quiero comprar derecho, pero soy muy original. En fin, entonces vamos a mezclar eso y vamos a coger todos los punk, por ejemplo, vamos a mezclarlos, vamos a juntar. También lo estaba hablando hace nada con Jordi, que está por ahí al fondo, que me ha hecho caso y no se está acercando al micrófono, eso es bien. Ah, no está en el fondo, lo he confundido. En fin, donde quiera que esté Jordi. También que toda la parte de género que estamos viendo hoy en día, todos los debates de género, de sexo, de igualdad de sexo y de género, nosotros como escritores, como personas que queremos ver el futuro, queremos construir el futuro de alguna manera,
tenemos que tomar eso y tenemos que intentar llevarlo un poquito más allá para estar un poquito por delante. No ir por detrás nunca de los debates. No es decir, uy, se está hablando mucho del Hope Punk, yo creo que es el momento, es mi momento del Hope Punk. No, vamos a ver, eso es lo que quieren los editores. Ya vamos a ver. Es que mola tanto, es tan feliz. Bueno, mira. Por ejemplo, mira, sin ir más lejos, toda la mezcla que podemos hacer, todo eso de ir por delante del debate, adelantarnos a él y que sea nuestra obra la que genere ese debate, todo eso nos podemos beneficiar, debemos beneficiarnos de eso y tenemos que ir un poquito por delante. Si vamos por detrás, retomo la línea que era aquí donde la dejé, si vamos por detrás, que es lo que están pretendiendo los editores, que te dicen, tienes que ir y tienes que escribir este tipo de libro porque es que es lo suyo, eso es ir por detrás, te estás equivocando, de nuevo, ¿qué tan mal? No, nunca. Entonces, por ejemplo, ya que me está gritando desde Gorsur Concha, por ejemplo, Concha en la Puerta de los Espejos que me lo leí este verano, ella mezcla eso, lleva todo eso allí. Por ejemplo, puedes ver muchos elementos que no estarían en un libro hace 10 años, hace 15 años, no lo estarían, porque ya está llevando a otro punto. Y le estoy haciendo la publicidad porque yo sé que todo el mundo ya tiene tu libro y nadie lo va a comprar hoy. No hay Hope Punk. Yo te vi un poco de Hope Punk por ahí. Más decepcionante si yo me leí otro libro. Bueno, no, efectivamente no hay Hope Punk. Pero bueno, que ahí está la esencia, que intentar mezclar e intentar hacer ese arte y intentar hacer lo que están haciendo pues, los bailarines, lo que están haciendo pues, los cantantes. Hablando de mezclas, hay una cosa que sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, sobre todo me parece fantástico lo de la literatura fantástica feminista, por decirlo de forma clara, que eso sí creo que es necesario y cada vez se está haciendo más y se debe hacer más, pero para quitarnos de encima la seriedad y quitarnos definitivamente las etiquetas y todo lo que conllevan, a mí una mezcla de géneros que me hace mucha gracia y que se está haciendo ahora y que me gusta leer y creo que puede hacerse más es la fantasía cómica, es decir, la parodia. Hay un autor que yo amo que se llama Christopher Moore, que tiene elementos fantásticos y es muy divertido, también hace reescritura. Y hay un autor que es español, no tengo ahora mismo su nombre en mente, pero ha publicado una novela que se llama Tres enanos y pico. Ángel Sánchez Diamant. Ese. Todo eso me parece que es un ejercicio muy útil de quitarse de encima todo lo que conlleva la seriedad del género sin perder el respeto, pero permite construir mezclas divertidas. A mí me gustaría añadir que aparte de experimentación genérica, que estoy totalmente de acuerdo con vosotros, a mí como lectora y como persona que ama la fantasía y que me esfuerzo por intentar estudiarla y tal, me gustaría ver experimentación formal también. Porque creo que hemos empezado diciendo algo que es muy sintomático de la literatura fantástica española, que es el complejo y el prejuicio. Y el vernos como, no solamente como autores de segunda, en contraposición a los anglosajones, sino también como autor de segunda en contraposición al realismo, ¿no? y a la literatura canónica, a la que te ponen en las estanterías de no ficción, o a la que te ponen en estanterías de ficción, pero oye, que son autores realistas, ¿no? Entonces, ahora mismo sí nos llega literatura con experimentación formal, y lo que es más interesante es que se premia. Es decir, Nora Jemisin, que es la autora de moda, ¿vale? En La Quinta Estación, no es una experimentación, sí, podemos debatir sobre si mezcla fantasía, ciencia ficción, yo tengo mi teoría, pero lo más interesante es la experimentación formal que realiza con el uso de la segunda persona, con el uso de la perspectiva del punto de vista, incluso hay mucha ruptura de cliché de género, porque hay bisexualidad desde un punto de vista muy cercano, sin oye, mira, que hay bisexuales aquí, ¿no? Desde un punto de vista demasiado, muy espontáneo. Anne Leckie también trabaja mucho la experimentación formal y también es una autora que está siendo premiada. De hecho, el HBO ya la ha comprado para hacer una serie de su saga de Espada Auxiliar, ¿no? Entonces, todo esto, y Anne Leckie, por ejemplo, para quienes no la conozcan, en su obra, como en Espada Auxiliar, el protagonista, no voy a desvelar mucho, por características suyas particulares, no se dirige con distinción de género al resto de personas con las que se cruza, con las que intercambia diálogo, conversación. Entonces eso es muy difícil de hacer, más aún en nuestro idioma, ¿no? Que sí tenemos disonancia de género.
Pero aún así, ¿y sí, por qué no podemos hacer nosotros esa clase de cosas? Es decir, los autores de literatura fantástica, porque parece que la experimentación formal, la indagación de ese tipo está restringida a los señores que luego aparecen como parte del canon, ¿no? ¿Por qué no puede ayudar eso a que nosotros, los autores de literatura fantástica, lleguemos alguna vez a ser parte del canon? Y que se diga fantástica y no ficción especulativa, esa clase de etiquetas nuevamente que en algún momento se han utilizado para intentar extraer lo que puede resultar extravagante o lo que puede generar reticencia al lector canónico, ¿no? Al lector que se centra en esas obras. Entonces, eso es lo que me gustaría ver. Por una parte, por supuesto, muy de acuerdo, experimentación genérica, y por otra parte, experimentación formal. Me disculpo de antemano si hay algún autor español que está haciendo esta clase de cosas que yo desconozco, porque no quiero caer en decir nadie hace esto, ¿no? Pero puede suceder, yo no los conozco y sobre todo no creo que si existen o si gente que se centre en esto se le esté dando la visibilidad quizá que se merece, ¿no? Desde un punto de vista de crecimiento de género en nuestro país, ¿no? ¿Puedo decir una cosa? Hoffman. Siempre, no diciendo cosas. En la fantasía cómica se tira poco. Hombre, a ver, existir ha existido, ¿no? Fantasía cómica, tenemos también Ratchet ahí, ¿no? Pero en España. En España no, es que en España estamos... A ver, tenemos que ser realistas y hacer autocrítica. En España estamos bastante atrasados en muchísimos aspectos. En calor, no. Pero en lo demás estamos atrasadísimos y es verdad, y es una cosa que tenemos que admitir para empezar a solucionarlo. Tenemos que empezar a admitir nuestros problemas porque si no, ¿cómo lo vamos a solucionar? Si decimos, no, es el mejor país del mundo, como se come en España, en ningún lado. Vamos a ver, hay que hacer un poquito de autocrítica y estamos bastante atrasados en muchos aspectos. En ciencia, ni os digo. Tenemos todos los científicos fuera del país, así de triste. Entonces, nosotros tenemos que intentar ponernos a nivel del mundo anglosajón, como siempre, y de cualquier otro sitio que se lo está tomando más en serio que nosotros. Pero ¿qué ocurre? Que no es tan fácil, no es nada fácil porque el editor, de nuevo, yo aprovecho que mi editor no anda cerca y pego pedras aquí, ninguno de ellos. El editor es el primero que te corta las alas, es el primero que te dice, no, eso es muy raro, como que va a experimentar, tú no experimentas nada, o sea, esto no lo va a entender el lector, para empezar por ahí. El lector es gilipollas para el editor, así de claro, y no lo es. O sea, una de las cosas primeras que tiene que hacer un autor es tratar al lector como si fuera una persona muy inteligente, es lo primero que tiene que hacer. Porque si no empiezas a explicar cosas que no hace falta explicar. Al lector hay que darle caña, hay que ocultarle cosas, hay que putearlo, de cierto modo. Vosotros todos sois lectores, no sé qué estaréis pensando, pero es verdad, al lector hay que darle caña. No hay que ponerle las cosas fáciles al lector, pero claro, el editor dice, que vas a experimentar tú, eso que lo haga no sé quién. Claro, ahora viene no sé quién de fuera y dice, uy, qué maravilla lo que has hecho. Pues mira, eso te lo estaba proponiendo yo y no me has dejado. Y no, Sí, todo el mundo está trabajando lo mismo, que es la subordinación que tenemos frente a los extranjeros, los foráneos, y hay que luchar contra eso, sobre todo ahora que tenemos tantísimos medios de visibilidad. Tú, por ejemplo, que trabajas tanto con autores independientes, ¿no? Y que tienes una visibilidad en ese mundo muy amplia. Tenemos tantos canales para difundir nuestras obras que hay que intentar aprovecharlo no desde un punto de vista únicamente de vender o de entrar en un mundo que es fascinante, sino también de darle un sustrato mayor, ¿no? Y yo creo que eso, que hay mucha gente que puede tener deseo de experimentar formalmente, como tú dices, pues a lo mejor se aleja de la fantasía, no lo hace, lo hace en otros ámbitos porque piensa que no lo van a aceptar los lectores de fantasía, que no lo van a entender, etc. Y hay que quitarse ese prejuicio, otro prejuicio más que tenemos y que no es nuevo tampoco, que viene de nuestra historia de primacía del realismo, ¿no? Yo estaba pensando, si habéis pisado algunas, que no. No, Vale. La pregunta de ¿qué me gustaría leer más? ¿Con qué tipo de libros me gustaría encontrarme más a menudo que no se estén saliendo, que no se publiquen, no se editen? Pues me gustan cosas así originales, algo que no me resulte previsible, algo que me fusione géneros a priori muy extraños, muy chocantes, nuevas perspectivas, tanto formales como genéricas. El problema yo entiendo que es ese también, es que esa apuesta es muy difícil que te la compre nadie. Luego, cuando triunfan en el extranjero, pues sí, seguramente ya... Yo no descarto que haya autores españoles que hayan escrito mucho antes de que se pusiesen de moda cualquier subgénero de los que hemos comentado,
Pues seguramente, vamos, españoles o checos o lituanos, en un lugar, un mercado cerrado, pequeñito, un poco permeable, pues seguramente hay mucha gente con mucho ingenio y mucha inventiva que tiene unas correncias brillantes, pero lo que pasa es que no encuentra los canales para que lleguen más allá. Ahora quizás si se puede, quiero decir, o mínimamente, con las redes, ¿no? Se apabulla mucho el volumen de cosas, de productos, de literario y televisión que hay. Pero, claro, creo que la manera sería esa, atreverse a romper un poco. Yo, aun a riesgo de acaparar toda la charla, voy a hablar por la... También ocurre que, por ejemplo, los grandes grupos editoriales, que son los que tienen los medios, son los que más miedo les da publicar cosas raras, porque son los que son los que nos venden muchos libros y sabemos que este tipo de libros se venden, pero así es como se están agotando y agobiando a sí mismos y ahogando. Y entonces, si hay editoriales independientes que son las que de verdad están publicando cosas un poco más raras, un poco que se salen más de los cánones, esas no llegan después a ningún sitio, porque tú para tener un libro en todos los sitios y para tener un libro que sea de acceso a todo tipo de público, no solamente al realmente interesado en el género, necesitas hacer una inversión muy fuerte y necesitas colocarlo en ciertos medios que, por cierto, te van a rechazar por ser escritor de fantasía, porque ellos solamente hablan de literatura seria y de literatura de verdad, por supuesto. Entonces ahí te vas chocando con los distintos muros, la gran editorial no te va a publicar o no te va a dar bola, y la editorial independiente pues va a llegar a donde pueda, que suele ser muy poco. Entonces pues ahí estamos, o sea, el que pone el dinero, y Hopepack, es la solución. Estamos esperando por eso. Vaya. Que ya lo sabía. Concha se ha quedado el micrófono. Hoy he aprendido a pronunciarlo y lo voy a usar todas las veces que pueda. Sí, es verdad que el tema merchandising y el tema editorial daría para varias mesas aparte, porque las experiencias de los autores que estamos aquí ahora mismo son muy variadas, ¿no? Hemos tenido experiencias distintas, pero sí es cierto que llegar a publicar de forma tradicional a través de una editorial en papel es muy complicado y hay que pasar muchas barreras y se van sumando unas a otras, ¿no? Si escribes una novela larga es más difícil que una novela corta. Si además la novela es de literatura fantástica es un poquito más difícil que si es realista, porque ya te resta acceso a premios, por ejemplo. Si además eres una mujer, lo tienes más jodido que si eres un hombre, aunque esto parezca una tontería. Sigue sucediendo a nivel editorial. Vas pasando barreras. Y por otra parte está el tema del acceso a través de redes y a través de plataformas como Wattpad y a través de autoedición. Y ahí el problema que tienes, lo tiene digamos el lector, que puede acceder a contenidos que le interesan pero no tiene un filtro de calidad, que a veces es necesario y a veces no lo es. Quedan 10-15 minutillos, vamos a pasar al turno de preguntas de Concha. Del público. Quería hacer el turno de preguntas del público, lo que pasa es que ya me estoy teniendo lo que se nos dice. Venga, Nancy. Sí, que estáis pendientes. Me gustaría también aportar mi punto de vista, si os parece. A mí con Juego de Tronos se me ha visto un mundo nuevo, porque yo tengo una relación de amor-odio con Juego de Tronos personal. Es que, o sea, adoro todo lo que ha hecho George R. Martin, pero odiaba todas las cosas cruentas y horribles de estos personajes. Entonces, de repente, en esta última temporada de la serie, en la que hemos rebasado las barreras del libro y hemos entrado en territorio ignoto... Ojo con los spoilers. Exacto. Gracias. Spoiler pan. Todos habéis visto Juego de Tronos. No sé quién de aquí no ha visto... Bueno, perdón, hay 5 personas. Lo importante para mí es que de repente todo lo que había hecho George R. Martin y que había sido, le había hecho especial y por eso ha tenido tanta redundancia, que es pisotear, machacar y vomitar encima de todos los tópicos de la fantasía épica. O sea, tenemos un héroe, pues lo matamos. Tenemos una relación romántica, pues a tomar por saco. Tenemos un momento épico, nos lo cargamos también. O sea, ha sido realmente lo que le ha hecho
algo novedoso, ¿no? Juego de Tronos, todo eso de que el héroe podía morir, el malo no era tan malo, todos los personajes eran grises, y de repente en esta 7ª temporada de Juego de Tronos, en la que ya parece que George R. Martin no está presente, hacen todo lo contrario. De repente vuelve la épica, vuelve el héroe, vuelve el romanticismo, la gente se ha dividido entre los que obviamente venían del espíritu Martin y lo ven traicionado, y de los que, me incluyo, estábamos esperando ese momento como agua de mayo, ¿no? Entonces me da la sensación, me da la sensación por mi experiencia también y por lo que me cuenta la gente, que hay una especie de reacción al Green Dark, me parece notar. Yo he oído comentarios de mucha gente que ya no le gusta ver Crombie porque le parece demasiado duro y demasiado oscuro. Entonces yo creo que entre Abercrombie, George R. Martin y Tolkien hay, como decía Sócrates, la virtud del término medio. Entonces yo creo que por ahí hay un camino nuevo, me da la sensación. O sea, algo que sean personajes grises, que tengan luces y sombras, pero sin renunciar, sin tener que matarlos a todos, y bueno, pues dando un poco de respiro, ¿no? De que los personajes puedan evolucionar y que pueda haber cierta épica, cierto final que no sea truculento, ¿no? ¿Qué opináis? Tengo una opinión súper polémica sobre esto que acabas de decir. Yo es que discrepo un poco con que, bueno, con varias cosas, a lo mejor con Martin, que haya roto tópicos de la fantasía. Ahí, déjame decirlo mismo. Vale. No, venga. Después, el tema de que la gente está reaccionando frente a su afición a matar personajes, no creo que sea a lo mejor que de pronto la gente se haya vuelto muy sensible, sino el vínculo emocional que han desarrollado, sobre todo en el mundo de las series, ¿no? Que la gente se afilia a un personaje y soy Team Daenerys o lo que sea, y, bueno, y eso creo que es más eso que el hecho de que la gente de pronto deje de gustarle que le den caña, porque a la gente le gusta que le den caña, ¿no? Eso en todas las series cuando matan gente es lo que más les gusta. Y, hombre, sí, claro, lo deseable desde mi punto de vista, por supuesto, que es encontrar un término medio. Yo creo que los extremos no son nunca positivos. O no son positivos, no son sostenibles a largo plazo. Es decir, un autor, bueno, el propio Abercrombie, ¿no? Si por usar ese ejemplo que conozco, más que Martin en el sentido de que Martin la serie no así. Y Abercrombie en su saga juvenil, la del Mar Quebrado, reduce bastante. En Green Dark también da mucha caña, también hace cosas muy feas a algunos personajes, pero intenta encontrar un poco ese término medio, ¿no? Un poquito. Entonces me parece que es más un tema de que los extremos no son sostenibles a largo plazo ni para el autor ni para el lector, más que un cansancio, creo, ¿no? Yo creo que es que además se ha perdido el elemento sorpresa. Cuando, bueno, Juego de Tronos se publica hace, ¿cuánto? 20 años, pero sí es verdad que cuando llega la serie y sucede lo que sucede en la primera temporada, que eso sí lo habéis visto todo, ¿no? Cuando en la primera temporada muere el héroe protagonista, a mucha gente le explota la cabeza, pero claro, cuando eso sucede también en la segunda temporada y además en el episodio 9, porque siempre lo hacen en el episodio 9, y sucede también en la tercera temporada y sucede en la cuarta temporada, llega un momento que tenemos que cambiar la fórmula narrativa porque ya esto no lo hemos acostumbrado. Pero me da la sensación de que en los libros no va a pasar lo mismo. Estoy casi segura de que ha sido cosa de los creadores de la serie. Bueno, para Pero empezar, porque los libros... mucho más equilibrado en el sentido de que no hay un momento estelar, ¿no? No, y además que los libros como no se van a terminar de publicar, Jamás. estamos hablando un poco estamos hablando de un futuro que no sabemos. Yo voy a decir un par de cosas sobre esto, me vais a tirar tomate, que veo que no lleváis, que maravilla que no llevéis tomate. Lleva el libro, hace más daño. Lleva el libro, bueno, Pero no me compraron si los compráis primero, bueno, tampoco pasa nada que sacan mucho. En fin, dos cosas sobre el tema Juego de Tronos. Yo no me he leído los libros, y sigo la serie. En fin, resulta, sí, totalmente impopular. Resulta que yo me dije a mí mismo, digo, tengo unas ganas brutales de empezar con Canción de Hielo y Fuego, unas ganas increíbles, pero si este hombre no le da por terminar la serie, yo no voy a empezar. No voy a empezar con la serie de libros, así de claro y por muchas ganas que le tenga, por principios y porque, bueno, no está el corazón para jugar con él de esa manera.
Luego, tema serie, que es lo que sí he visto. Venga, vamos allá. En Juego de Tronos muere mucha gente. Una afirmación, por mi parte, totalmente falsa. Habéis visto vosotros los Oscars, ¿no? Ahí muere todo Cristo. Todo Cristo. Eso es una serie donde muere gente. En Juego de Tronos llega, no sé en qué temporada es la boda roja, si no sé si es la segunda o la tercera. Tú dices, uy, que no para de morir gente. Qué inesperado. Vamos a ver. Muy rápido, cualquier persona que lea o vea la serie se va a dar cuenta que hay una serie de personajes a los que nunca les va a pasar nada. Y se ve muy claro. Tú te ves a Tyrion muriendo, jamás. A Daenerys, jamás. Cuidado. Puede ser cierto al final, morir. Seguro que al final muere como 4 o 5. Al final todos morimos. Seguro que al final de la última temporada mueren 4 o 5. ¡Oh, otra vez! ¡Oh, cómo que gente muere! No puedo soportarlo. Tonterías. Yo lo digo yo, en Los Sopranos. O ve una serie que voy a poner, para no ponerme demasiado canónico, puedo hablar de Yo Claudio, que está basada en hechos reales, ahí muere hasta el apuntador. En urgencia murió mucha gente. Pero los médicos cada vez que lo decían que los mataban y cortaban brazos y todo. Que eso está bien. Lo cual es bien. Pero, en serio, en Juego de Tronos muere muchísima gente. En serio, discrepo. Hay 4 o 5 personajes que no van a morir nunca jamás y morirán en la última temporada y luego... Pero no. No es tanto el hecho de que mueran o no como lo que comenta Arantxa. Que sí es verdad que hay un tono persistente de enganchar al espectador o al lector a través de la brutalidad. Eso sí entiendo que puede provocar cierto castigo. Más eso que... Es a ver cómo nos superamos, ¿no? Sí, es verdad que lo de la boda roja, es verdad que mueren 2 personajes principales y mueren de una forma muy bestia, Sí, y después lo que hacen con ellos. Pero que, ya te digo que... ¿Cómo? Sí, por supuesto, Como ya no digo nada. pero que por ¿Dejamos ejemplo... Juego de Tronos? Había hecho una pregunta precisamente de Juego de Tronos. Ay, qué bien. ¿Alguien sabe que se llama Canción de Hielo y Fuego? Porque lo has dicho ahí. Lo he dicho yo. Yo he dicho Canción de Hielo y Fuego. Y soy el que no me he leído los libros. Pero todo el mundo te pide, dame el quinto de Juego de Sí, Tronos. sí. Pero Juego de Tronos es el primero que me está pidiendo usted. Yo lo digo porque debería, Juego de Tronos. Javier tiene razón. Planeta, yo nunca sé cómo etiquetar los libros. A mí me pone un libro que yo para mí es fantasía adulta o juvenil y me pone Planetano. juvenil infantil hasta 12 años. O juvenil o infantil hasta 12 años no es juvenil. Entonces yo nunca me aclaro con Planeta que es dinosaurio. Ya. Ha llegado mi hijo. Y respecto a lo que tú decías de que las editoriales, que Planeta, que le da miedo de eso, en parte tienes razón que les dé miedo, porque yo como librería te digo que la gente nada más que compra los 4 autores que Planeta dice o que 4 grandes dicen. Cuando venga 4 nuevos, ni lo mira. No lee ni de qué va, ni te pregunta de qué es, ni de fantasía, ni de nada. Porque es que el lector le da miedo. Pero es el chip también, ¿eh? Claro, exacto, es lo que hay que cambiar al lector. Porque las editoriales lo único que quieren vender. Pero es un estado... No venden nada que lo que ellos les dicen, llega el del país te dice corbata, colonia, no sé qué, por eso pasa lo mismo. Pero sí, A pero... este van a los sitios y se ven de 1 al 10 lo más genial. Y los demás lo sitios. Mira, pasa, es un estado mental, igual que cuando empezó la crisis, todo el mundo baja persiana porque esto nos vamos a la mierda. Es lo que vamos a ver. Y ahora ha terminado la crisis, somos súper ricos. Son estados mentales, tú tienes que trabajar eso, porque es que en realidad, ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo cierto o no? Estamos metidos en el estado mental de que al lector es gilipollas, hay que ponerle tropecientas etiquetas, tiene que leer exactamente lo mismo que leen todos los demás y ahora bueno, estamos en esa. Esto se puede revertir con mucho trabajo, con mucha educación, en fin, con cosas que no hay nadie que tenga la voluntad de hacer, pero es una cosa que se puede revertir, es una cosa que de hecho debemos hacer, porque tenemos que empezar a trabajar desde el principio todos. Yo tampoco estoy aquí aportando ninguna solución, pero es cierto que tenemos que intentar cambiar ese paradigma, porque es que estamos ahí, estamos anclados en ello y nos hace daño. A todos, a los escritores, a los autores, a los editores, a los libreros, al final todos terminamos pagando esto. Otra cosa que también habéis comentado, así ha sido tú, de que España está un poco por detrás a otros países a la hora de escribir. Pero sin Y de embargo, lo demás, menos sin es cierto. embargo, eso es desde una época aquí.
Porque antiguamente los buenos poetas, los buenos escritores, el Quijote y todo, eran españoles. Y lo que pasa es que ahora ha llegado, igual que en el cine, el boom americano, el boom japonés o el boom de no sé qué. Pero que en España hay muchas cosas buenas y uno tiene muchas cosas buenas. Y yo creo que hoy en día hay que seguir luchando por eso. Porque a lo mejor te lo concede como a muchos cuando ya han muerto. Eso también es verdad. Que no es la primera vez que un escritor o un pintor se hace famoso cuando ya no está en este mundo. Es una vergüenza, pero es así. Pero que hay que seguir luchando de que en España hay buenos escritores, buenos pintores y buenos de todo. Lo único que pasa es que hay que sacarlo a flote y principalmente quien tiene que dar esa oportunidad es el pintor. No, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que tenemos que también ser conscientes de nuestras limitaciones y también estoy de acuerdo en esto de sacar a flote a los lectores nacionales. Por favor, estoy deseando que me saquéis a flote todo, entre todo un poquito. A los demás de la mesa también, sobre todo a mí. Yo sí, podemos hablar tanto de la regeneración, de que hay autores haciendo cosas interesantes. Es lo mismo que decimos, aquí en España siempre tarda un poco más tiempo el editor en convencerse, pero yo creo que se está viendo, ¿no? Porque hablábamos antes de San Chillán, antes a San Chillán jamás le hubieran publicado 3 enanos y pico, nunca. O sea, esa novela hubiera sido muy complicada que el Planeta le dijera, venga, vamos a publicarla. Porque aquí la literatura fantástica de humor, aquí está muerta. O sea, ahora está apareciendo un poco, parece que hay un cierto interés, pero yo creo que una de las cosas de las que no se está teniendo en cuenta es que están apareciendo renovaciones. Por ejemplo, ahora mismo todo el mundo habla de la ciencia ficción china, del Liu, Cixin Liu, que es Liu sobre todo, ¿no? Parece que la dinastía del diente de león y todas estas cosas, pues es como la épica china. En realidad la épica china se parece muchísimo a la épica occidental, solamente que los protagonistas son chinos y tienen unos nombres muy exóticos, pero que tienen la dinastía del diente de león, y están leyendo el fuego, están leyendo otras sagas. Lo que pasa es que es verdad que la narrativa es distinta, porque viene de una tradición distinta y porque viene de una forma de contar las historias distinta. Pero sin embargo, es cierto, por ejemplo, el Son de papel de Ken Liu, que tiene unos relatos maravillosos, sí que está trayendo una fantasía nueva y una renovación de lo que antes era, sobre todo la fantasía urbana, que está teniendo un rebrote importantísimo y que está haciendo cosas muy interesantes. Y en ciencia ficción se están haciendo cosas muy interesantes. Aquí Despertar del Leviatán, que acaba de sacar la segunda parte, que se llama La Guerra de Calima, seguramente lo conocéis por la serie de Fans. A mí me está descubriendo, me está enamorando de la ciencia ficción como hacía tiempo que no lo hacía. O sea, que yo creo que hay ahí signos interesantes y además creo que es muy positivo que en España ahora se vuelva a publicar ciencia ficción. Y no sé si ustedes veis eso, que aunque ahora la tecnología quizá no sea anglosajona, quizá venga de otros puntos, los rusos, los japoneses y demás, pero si creéis que eso calará de verdad aquí, o tardará un poquito, como decir, como los editores tardarán un poquito en dar el salto y en darse cuenta que aquí hay autores que también están haciendo eso. Yo tengo la esperanza de que sí que cae, supongo que dependerá también un poco de el nivel de similitud entre lo que estemos haciendo aquí con las obras que tú comentas que vienen de fuera, porque al final esto también me da la sensación de que funciona un poco por imitación, ¿no? Sale esta saga magnífica, es como cuando se puso de moda en el thriller hace no muchos años el tema de la novela negra islandesa. Y dirás que, es que los nórdicos hacen una novela negra tremenda, ¿no? Y empezamos todos a imitar eso. Supongo que va a funcionar un poco así por osmosis, despacio, pues seguro. Pero bueno, hasta que el Planeta decida sacar la novela maravillosa inspirada en la fantasía épica china. Yo creo que sí, creo que de hecho no creo que sea una cosa que haya que ver con el futuro, creo que ya está calando y retomo un poco una idea que esbozé un poco antes, que el lector actual del fantástico es un lector que está muy al tanto de lo que se cuece y a su vez se expande a otros roles, ¿no? Tanto autor como incluso editor, ¿no? Que ya es un poco enlazando con esto. Por ejemplo, me ha venido a la mente Insólita Editorial, ¿no? Lo que está haciendo, sacando obras poco conocidas, pero muy demandadas por los lectores, hasta cierto punto experimentales, ¿no? Y ellos vienen de ser lectores también, es decir, lo que sacan es porque les gusta a ellos, lo quieren leer y saben que ese núcleo duro de lectores, y cuando digo duro no digo ni siquiera exigente o tiquismiquis, sino gente que realmente está metida en el mundo de la fantasía y quiere verla crecer,
él lo demanda, ¿no? Y entonces esa expansión del autor a otros roles, perdón, del lector a otros roles, está ayudando muchísimo. Yo no creo que sea una cosa futura, va a calar, yo creo que sí, que está calando, que ha calado. La prueba es que cada 2x3 tal premio de tal obra, y sabemos que es una obra hasta cierto punto experimental de alguna manera, y la anuncia una de las editoriales que realmente están moviendo esto, ¿no? Nova, Insólita, X, ¿no? Nico, ¿qué tiene el micro? Espérate, yo no he respondido. Perdón, bueno, sí. ¿Puedo? Nos quedan una intervención y media más. Bueno, pues espero no meterme demasiado, lo siento por ser tan pesado, tan acaparador. Yo soy más... yo lo veo un poco más negro todo eso. Porque también yo creo que va a funcionar, que si funciona mucho la literatura, yo que sé, china, ciencia ficción china, el público va a empezar a demandarlo y la editorial española va a empezar a decir, oye, pues escribe algo de Silk Punk, ¿no? Que es lo que escribe Silk Liu. Que sabéis lo que es el Silk Punk, mola menos que el Hope Punk, pero ¿eh? Entonces no lo voy a explicar porque no hay tiempo. Entonces, Fuera nos vemos, con el Hope Punk. Fuera nos cuenta otra vez. Yo en este aspecto tengo menos esperanza, ¿no? Menos hope con todo esto, porque es que resulta que esta gente que viene de estos países tan exóticos, que vienen de China, autores chinos, que es Liu, las leches, que sí, que no digo yo que sea malo, pero es que hay unas cosas que están haciendo ciertos países que no está haciendo España. Y es que estos países, por ejemplo, el gobierno chino está poniendo dinero para que haya traducciones de sus autores. ¿Eso habéis visto al gobierno español haciéndolo? Ni de coña. Ni de coña. Es que ni de coña. El gobierno chino pone dinero para que haya traducciones. Pero si veis, por ejemplo, los libros de editoriales independientes, hay libros, por ejemplo, escritos originariamente en neerlandés, por ejemplo, de Holanda, el gobierno holandés ha puesto dinero para que haya una traducción de ese libro, no solo en español, sino en distintos idiomas. Y ocurre con Francia, ocurre con Rusia, con Polonia, en fin. Eso lo hacemos nosotros. Por eso los autores españoles, entre otros motivos, estamos aquí estancados, estamos anclados a nuestro propio mercado, somos siempre los mismos, en fin, aunque esto sea aire nuevo en fantasía, pero vamos a ser siempre los mismos, dentro de 10 años que estás harto de nosotros tres, en fin, eso ocurre, eso España no lo hace, porque aquí en España no hay interés en poner dinero en cosas culturales, es que es así, y por eso, entre otros motivos, digo que estamos atrasados, entre otros motivos, pasa lo mismo con la ciencia, etcétera, etcétera, que no somos listos para ciertas cosas. Y para... Hombre, está relacionado. Pero en realidad es más inglés que no japonés. Es más la empresa de... Sí, hay varias personas que están levantando la mano, pero yo creo que vamos a tener ya que... Sí, es que están acaparando. Ahora nos van a invitar a un chupito de Iroquois y tenemos un gatote ahí para estar en la sala, es mejor que vayamos saliendo. Sí, también, es verdad, que aquí tienen que firmar todavía varias autoras. Uy, nos están diciendo las luces, van a poner la música. Sí, es que nos queda un rato. Los lunes. Mil chocolate. Pero sí nos piden que vayamos allá, nos relajemos un poco y sigamos discutiendo, porque el tema da para... Muchas gracias.